Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema que no deseamos que le pase a ninguno, a nadie, ni a sus familiares, ni a sus allegados, ni amigos, y es el tema de perder el empleo. ¿Qué pasa si pierdo el empleo, si me quedo sin empleo, si hay recorte de personal en la empresa? Perder nuestro empleo siempre es una situación que nos afecta de una forma negativa y no solo a nosotros como profesionales, sino también a nuestras familias. Y además no solo es algo que nos afecte desde lo económico, que obviamente pues es lo principal, pero nos afecta también desde el lado emocional, desde nuestra salud mental y demás. Entonces, el desempleo es una condición que sí o sí va a afectar nuestra calidad de vida. Así que el día de hoy vamos a conversar acerca de ¿qué medidas debemos tomar para que el impacto de esta situación, como lo es perder el trabajo, sea un impacto que podamos reducir y podamos manejar? Así que bienvenidos a este episodio. Alison, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Este es un tema difícil, pero supremamente importante, y me parece a mí un tema muy similar a cuando se habla de atención de desastres naturales, porque es una situación claramente negativa. Nadie quiere perder su empleo y es una situación que afecta profundamente no solo a la persona que queda desempleada, sino a todo su entorno, no solo a nivel económico, sino emocional, porque el perder el empleo es algo que lastima la autoestima del empleado, de la persona. Y es una situación que por eso mismo no solo tiene unas consecuencias negativas latentes, sino que esas consecuencias negativas latentes se pueden amplificar si no se manejan bien. De modo que lo primero que uno debe hacer cuando pierde su empleo, por más difícil que parezca y por más duro que sea, es mantener la calma. Y con mantener la calma no quiero decir echarnos a dormir y a no hacer nada. No, mantener la calma tiene que ver con respirar profundo y mirar qué posibilidades tengo. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos desempleados estamos enfrente de un hecho que es clarísimo y que claramente es negativo. Y se nos viene a la cabeza una cantidad de ideas, de posibilidades, de posibles escenarios, de posibles razones, de posibles causas, que muchas veces nos meten en un mar de preocupación, el cual, más que ayudarnos a tomar una decisión rápida y precisa, termina llevándonos al desespero y al malestar psicológico, sin realmente encauzarnos en una senda que nos lleve a un escenario positivo, es decir, a conseguir un empleo óptimo de manera rápida. De modo que lo primero es respirar, mantener la calma, entender que el desempleo es una condición de la cual no estamos exentas las personas en ningún nivel socioeconómico, en ninguna profesión y creería yo que en ningún país, menos en los países de Latinoamérica donde el mercado de trabajo tiene tantas deficiencias. Y con ese sentarnos y respirar y mantener la calma, viene un ejercicio de priorización. De priorización en cuanto a mirar de manera bien establecida cuáles son las cosas más urgentes que tengo que atender, ordenarlas, mirar la importancia y la magnitud de cada una de ellas y mirar cuáles son las alternativas que tengo para conseguir un nuevo empleo que me ayude a resolver mis urgencias. Esas dos cosas hay que clarificarlas. Si nos dejamos agobiar, si nos dejamos llevar por esa telaraña de ideas negativas, no vamos a poder clarificar de manera objetiva esas dos cosas y podemos entrar en una situación muy difícil que se conoce como el síndrome del trabajador desanimado, que es aquel que tras unos meses de no conseguir empleo deja de buscar o busca en cualquier otra cosa menos en la línea en la que venía o en la que deseaba estar. Aquí
la condición psicológica de la persona es supremamente importante. Es vital la tranquilidad emocional de la persona, por más difícil que suene y por más duro que pueda ser. La intranquilidad, el bajón de ánimo, los pensamientos autodestructivos que laceran nuestra autoestima, que nos hacen lacerarnos a nosotros mismos, no nos llevan ni nos conducen a ningún resultado benéfico. Por preocuparnos más no vamos a conseguir trabajo más rápido, pero el tener un equilibrio emocional y tener sobre la mesa claramente cuál es el problema y cuáles son las alternativas de solución, al igual que cuando ocurre un terremoto o un accidente, sí es una cosa que puede aumentar la probabilidad de tomar buenas decisiones. Un tema que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta y que debemos monitorear y actuar una vez nos hemos quedado sin empleo, es el tema de las deudas. La gran mayoría de los hogares, y hablando puntualmente de los hogares colombianos, tenemos deudas. Unas más grandes que otras, unas más diversas que otras, pero en la gran mayoría tenemos deudas. Y es allí cuando falta el ingreso en un hogar donde se tiene que reestructurar y manejar esta situación de las deudas de una forma inteligente para que nos ayude a tener un presupuesto financiero, un presupuesto del hogar mucho más holgado y poder manejar el poco dinero que tenemos. Usualmente cuando las personas acá en Colombia, porque hablar del caso colombiano, no sé en otros países cómo sea, y ahí sí los invito a que nos cuenten en los comentarios cómo funciona ese tema de cuando las personas se quedan sin empleo. Aquí en Colombia, cuando las personas se quedan sin empleo, más allá de que sea sin justa causa o con justa causa, siempre recibimos una liquidación. Y esa liquidación se calcula dependiendo de meses o días trabajados en la empresa, vacaciones, cesantías, bueno, una serie de rubros, y de ahí sale un valor que es el que nos van a dar como liquidación. Y ese valor lo tenemos que rendir y lo tenemos que tasar porque ese es el dinero que tenemos disponible en el momento y con el que vamos a poder subsistir. Y luego de ahí lo que tenemos que hacer es hacer un inventario. Yo siempre les menciono esto en la gran mayoría de los videos, pero es que conocer lo que debemos es tan importante para poder tomar decisiones. Entonces aquí lo que debemos hacer es hacer un inventario de las deudas que tenemos, qué debemos, cuánto debemos, si tenemos seguros de desempleo. Eso es muy importante que ustedes identifiquen si dentro de lo que ustedes pagan en ese crédito cuentan con un seguro de desempleo, y ya les voy a explicar por qué. Y adicional, entender cuánto están pagando mensual por cada una de sus deudas. Porque el paso a seguir aquí es ir y hablar con los bancos. Ustedes tienen que reestructurar sus deudas. Ustedes tienen que lograr una negociación y una comunicación con el banco manifestándole que ustedes se han quedado sin trabajo y que no van a tener cómo pagarle las deudas. Entonces es allí donde ustedes tienen que hablar con los bancos para poder renegociar esas deudas de tal forma que, si bien en un escenario normal no es un consejo que nosotros daríamos, porque el renegociar una deuda implica que ustedes toman nuevos intereses, que casi que la deuda se empieza a pagar desde ceros y no cuentan con ese momento en el que ya empiezan a pagar más a capital y menos a interés. Pero como estamos en un momento de emergencia y como estamos en un momento en el que tenemos que acudir a las herramientas suficientes para reducir esos pagos mensuales que se hacen de las deudas y poderlas mantener al mínimo, en este caso lo que se debe hacer es ir a hablar con los bancos y renegociar la deuda y hacer que ese pago mínimo que ustedes pagan mes a mes sea tan chiquito que les pueda ser fácil pagarlo con lo poquito que tienen. Ese es un consejo. Ahora, retomando el tema de los seguros de desempleo, acá en Colombia cuando nosotros adquirimos créditos con los bancos, usualmente nos ofrecen el tomar un seguro de desempleo. Y este seguro de desempleo es voluntario, no es obligatorio que las personas lo tomemos, pero en dado caso que nos quedemos sin empleo, ya sea porque nos despidieron, porque no nos renovaron el contrato, es cuando se pueden hacer efectivos. No se pueden usar cuando renunciamos, sino cuando nos despiden, ya sea porque, no sé,
nos despidieron, fue con justa causa, sin justa causa, porque hubo recorte de personal, porque la empresa cerró, por el motivo que haya sido el despido, siempre y cuando sea la empresa la que los haya despedido. En ese caso se pueden utilizar esos seguros de desempleo. ¿Y qué pasa? Usualmente esos seguros de desempleo cubren unos meses. En promedio son 6, puede variar también del tipo de seguro que ustedes tengan, pero va a variar o va a oscilar entre 6 meses, que es lo que estadísticamente se dice que se demora una persona en conseguir trabajo. Entonces, lo que va a hacer estos seguros, y aquí mi recomendación es que puedan tomar los seguros de desempleo. Muchas veces nos dicen que no tomemos estos seguros porque son costos que nunca vamos a ver y que nunca vamos a utilizar en las deudas o en los créditos y que simplemente son costos adicionales. Personalmente considero que es importante tener este tipo de seguros porque pues la esencia de los seguros es cubrir esas emergencias y esas situaciones imprevistas que nadie tiene contempladas, y un despido absolutamente nadie lo tiene contemplado. Entonces, el poder acceder a un seguro que nos permita cubrir al menos 6 meses de las cuotas nos da un margen de movimiento para nosotros empezar a conseguir trabajo, a tasar lo poquito que tenemos, a reorganizar nuestras finanzas, y cuando ya se pasen esos 6 meses enfocarnos en las deudas, o ahí sí ir y renegociarlas con los bancos. Nos da al menos un margen de maniobra para poder manejar mejor el tema de las deudas. Entonces, considero que este es un tema muy importante que se debe tratar y que se debe revisar cuando nos quedamos sin empleo, porque es lo que más nos angustia y es lo que puede empezar a perjudicar nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestra casa, los muebles que tenemos, que entremos en algún embargo o algo así. Entonces, lo primero es atacar las deudas, ya sea utilizando los seguros si los tenemos, o hablando directamente con los bancos, poniendo las cartas sobre la mesa y buscando renegociar esas deudas para organizarnos financieramente y empezar a enfocarnos en subsistir y encontrar un nuevo empleo. Y aparte de reestructurar deudas, viene una parte muy muy complicada, que es la de estirarlo poquito. Y ese estirarlo poquito tiene varios pasos. El primero es identificar todos nuestros gastos, del menos importante al más importante. Y todos aquellos que no son esenciales, cortarlos directamente. Hay gastos grandes, medianos, pequeños. Esos gastos innecesarios, cortarlos de raíz en un momento de crisis y tan delicado como es una situación de desempleo es fundamental, porque es un momento en el que cualquier moneda se hace supremamente valiosa y necesaria. Y el segundo paso es tomar esos gastos que son necesarios, que son indispensables, como puede ser la renta o como puede ser la comida, y empezar a revisar cómo se pueden replantear. A veces hay productos alimenticios que consumimos por gusto, lo cual está muy bien en un momento de tranquilidad laboral, pero se puede revisar ello en un momento en el que de pronto la situación apremie. Es decir, no es dejar de comer, pero es revisar si de esos productos que consumimos en el día a día, el producto, la marca, el volumen que consumimos es estrictamente necesario, o si se puede hacer algún ajuste. Un ajuste puede ser que de pronto haya productos alimenticios que en realidad son galguerías y tomemos la decisión de reducirlos o de cortarlos mientras conseguimos empleo. Otro producto alimenticio podemos mirar tal vez si podemos cambiar la marca o si podemos reducir un poco su consumo. Y créanme que cada moneda, cada centavo que se ahorra allí es absolutamente valioso y fundamental para estos momentos. Del mismo modo, son válidos ahorros como los de los servicios eléctricos. Es necesario empezar a revisar el consumo de electricidad, el consumo de agua, el consumo de gas natural, ser mucho más acuiciosos y precisos con la contabilización de esos servicios, porque de nuevo cualquier ahorro aquí se vuelve supremamente valioso. Y eso también nos lleva a replantear ciertos gastos, como por ejemplo,
si el plan de internet, el plan de televisión por cable, los planes de streaming que tenemos son absolutamente necesarios o podemos hacer una suspensión temporal mientras normalizamos la situación con nuestros ingresos. Y esto me lleva también a mencionar otro tema que ustedes deben revisar dentro de lo poquito que tienen y siendo muy respetuosa de este tema porque es algo delicado y es los colegios, el jardín infantil, la misma universidad. Para las familias que tienen hijos, uno de los gastos más importantes es el tema de la educación. Y cuando un familiar se queda, ya sea el papá o la mamá se quedan sin trabajo, pues este es un impacto muy grande precisamente para poder pagar el colegio, pagar la universidad. Entonces aquí, con el mayor respeto, lo que les quiero decir es que si la situación es tan crítica que los lleva a replantear el tema de los colegios, se tiene que hacer. Creo que es importante que como familia puedan revisar si ese colegio en el que tienen a sus hijos cuesta X valor la mensualidad y si definitivamente con los ahorros y con lo que tienen y ya hablaron con el colegio y pidieron ayuda y demás no les permite pagarlo, se debe hacer un cambio de institución y se debe cambiar a los chicos. Obviamente aquí el tema de la calidad de la educación es importante y eso no lo vamos a negar, pero también hay un tema importante y es que si no tenemos de dónde pagar, pues no hay más decisión y no hay otra decisión que cambiarlos. Entonces ese tema es importante que lo tengan en cuenta dentro de ese poquito que tienen para vivir, porque se debe garantizar precisamente la subsistencia de la familia y también que los niños entiendan que como familia se deben tomar estas decisiones y se deben hacer, pongámoslo entre comillas, sacrificios en un corto plazo y ya cuando la familia se restablezca y pueda tener las condiciones de vida que tenían antes, volver a como vivían antes. Pero este es un tema que me parece importante mencionar. Bueno, y después de organizar todo este tema de las finanzas, de cómo vamos a afrontar las deudas, los gastos, la vida del día a día, a buscar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es un tema muy importante y es que tenemos que desempolvar ese archivo donde está la hoja de vida y empezar a actualizar ese currículum y esa hoja de vida que tenemos. Entonces, aquí lo que les podemos dar de consejos es que la hoja de vida tiene que ser un documento que plasme precisamente toda su carrera profesional y laboral, que se vea todos los logros y todas las habilidades que ustedes tienen sin hablar mucha carreta. Uno a veces encuentra unas hojas de vida que eso es, mejor dicho, la historia de la vida y a la hora del té se vuelven tan largas y tan aburridoras que las personas de recursos humanos ni siquiera se toman la molestia de leerlas. Hoy en día las hojas de vida cada vez se hacen más cortas, se hacen más estructuradas, se hacen lo más estratégicas posible para que en una hoja máximo 2, y máximo es en serio, máximo 2, ustedes puedan resumir toda su carrera profesional y laboral. Entonces, por ende, cuando perdemos el trabajo, nosotros no estamos perdiendo el trabajo cada mes, sino que ha pasado un tiempo, cambian las formas en las que se presentan las hojas de vida, cambian la estructura en la que se muestra la información, entonces sí o sí tenemos que actualizar la hoja de vida. Entonces, el consejo es, primero resalten sus habilidades, tanto habilidades blandas como habilidades duras, pero resáltenlas sin hablar mucha carreta, vuelvo y les menciono. Sean muy concretos en lo que ustedes saben hacer, en lo que son buenos, en los logros que han obtenido y plasmen eso en su hoja de vida. Muestren en qué empresas han trabajado, qué trabajos o qué actividades, más que actividades, como un listado de actividades, cargos que ustedes hayan desempeñado, donde han puesto en práctica esas habilidades que ustedes mencionaron y esos logros que han obtenido. Y por último, pues resalten su parte académica, lo que han estudiado, en lo que tienen formación, en aquellos temas en los que se han capacitado y que son los que fortalecen y hacen que sus habilidades sean mucho más robustas. Unas referencias personales que, si la empresa se quiere comunicar con estas personas, puedan dar fe de que ustedes son así y ya, no se compliquen la vida, pero sí o sí reestructuren ese currículum, actualícenlo y llévenlo precisamente a que sea actual, a que sea llamativo y que las personas se interesen realmente por leer su hoja de vida. Bien,
para que tenga, digamos, de manera asertiva impacto el currículum, es importante también trabajar los canales a través de los cuales ese currículum puede tener mayor impacto. Hay muchas plataformas que permiten la intermediación y la búsqueda de empleo. Mi recomendación es que cuando uno está desempleado debería estar inscrito en todas y debería hacer una búsqueda en todas, porque aquí hay un ejercicio de masa, es decir, entre más hojas de vida yo envío, mayor es la probabilidad de obtener respuesta. Y es un ejercicio en el cual, por un hecho de pura y física supervivencia, no nos podemos dar el gusto de desanimarnos. Tenemos que hacer la inscripción, hacer el registro, hacer un buen currículum bien presentado, bien registrado y absolutamente todos los días dedicarle una hora a replantearlo, a revisar cuáles son las palabras claves que debo colocar en mi currículum, cuál es la estructura, cómo modernizarlo. El currículum tiene que ser algo que de buena forma absorba el mercado laboral, no solo que a mí me guste. No basta con decir a mí me parece que mi hoja de vida está bonita y está bien. No, hay que entrar a revisar en este momento en que pasa la situación de desempleo, qué es lo que se revisa en un currículum, cómo se revisa, quiénes lo revisan. Hoy en día muchas empresas utilizan robots informáticos que a partir de ciertos términos y palabras clave seleccionan las hojas de vida. De modo que es supremamente importante tener actualizado el currículum acorde a lo que pide el mercado laboral. Y obviamente dentro de esto LinkedIn se convierte en una excelente opción tanto como red, así como para buscar directamente trabajo. Hoy en día es una de las más utilizadas a nivel mundial. Dentro de esto yo quisiera hacer una mención, y esto no es publicidad paga ni mucho menos, pero hay una persona que en lo personal considero tiene muy buenos tips para tener actualizado y tener un LinkedIn acertado, y es Borja Castelar, una persona dedicada a la capacitación, quien trabajó mucho tiempo con LinkedIn y es un experto a nivel mundial en esta red. Mi invitación es a que lo busquen en redes, a que lo lean y a que extraigan esos tips que pueden funcionar para su hoja de vida y para que ésta tenga un mayor impacto y obviamente se pueda lograr el resultado que se espera en una situación de desempleo, y es conseguir un empleo acorde a nuestras necesidades en el menor tiempo posible. Hay otro tema muy importante para tener en cuenta como fuentes de búsqueda de empleo, y esto es particularmente para Colombia, y es busquen las bolsas de empleo que están asociadas, por ejemplo, a las cajas de compensación, que están asociadas a páginas del gobierno, al Ministerio de Trabajo, a bolsas de empleo asociadas, por ejemplo, al SENA, a las alcaldías. Hay muchas formas de hacer rotar la hoja de vida y el currículum y hacer que los llamen. Obviamente esto va a depender mucho del perfil que ustedes tienen y de las actividades o labores que han desempeñado, pero pues uno, estamos en una situación donde nada perdemos con enviar la hoja de vida, y segundo, entre más fuentes de búsqueda de empleo tengamos, ahí sí, como dicen las loterías, más posibilidades tienen de ganar, pero sí tienen más probabilidad de hacer rotar su hoja de vida y que alguien los llame. Otro tema, desempolven sus contactos de la universidad, del colegio, sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Ustedes están en una situación de emergencia, como lo mencionaba ahorita, y ustedes tienen que entender que aquí el objetivo número uno es conseguir trabajo. Fin. Entonces les tiene que pasar la pena de yo cómo le voy a escribir a este amigo, que qué vergüenza, hace mucho no le escribo. Pasen la pena, pidan disculpas, no sean ingratos, pero muevan sus contactos. Esto es vital. Ustedes no se imaginan la cantidad de hojas de vida que llegan por el amigo del amigo del amigo. Entonces ese tema me parece muy importante porque a veces nos da pena hablar, y lo digo a título personal, yo soy la persona más ingrata y más tímida para hablar, y realmente uno tiene que pasar un poquito esa pena, porque el objetivo aquí es tratar de rotar la hoja de vida y conseguir empleo.
Lo que me lleva a otra bolsa de empleo también muy interesante y son las de las universidades. Revisen todos estos tips y estos consejos que les hemos dado para que empiecen a moverse, para que empiecen a llamar, a buscar, a enviar y créanme que algo va a salir. Bueno, esperamos que estos consejos que les acabamos de dar sean de suma importancia y sean muy útiles para aquellas personas que en este momento se encuentran sin trabajo. Y otras cositas muy chiquitas que quiero mencionar para aquellos que tenemos trabajo, que me parece importante, y es que no creamos que somos inmunes a que en algún momento vamos a perder nuestro trabajo. No les estoy diciendo que sean paranoicos y que, mejor dicho, los van a echar y el mundo está muy grave, no. Pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos indispensables para las empresas, que en la economía cualquier cosa puede suceder y que el día de mañana cualquier cosa puede pasar que afecte a la empresa y que sea precisamente nuestro cargo el que tenga que ponerse a disposición y seamos nosotros los que tengamos que salir de la empresa. Entonces, para eso, unos consejos súper básicos. Primero, y esto se los he mencionado en todos los videos, en todos los episodios del podcast, les hice un video hablando de eso y es creen un fondo de emergencia. Tengan un fondo de emergencia en su casa que el día de mañana lo van a usar porque un tubo se rompió, pero también lo van a utilizar para poder subsistir un mes. Entonces todo ese dinerito que ustedes tengan guardado, que sea exclusivamente para emergencia, los va a ayudar. Segundo, manténganse en contacto con sus amigos, con sus conocidos, con gente de la universidad, del colegio. Traten de tener esas redes lo más cercanas posible porque el día de mañana las pueden necesitar. Tercero, siempre tengan su hoja de vida actualizada. Siempre en español y en inglés dependiendo del cargo al que ustedes quieran aspirar. Pero esto les va a permitir a ustedes reaccionar en el momento y poder tomar decisiones rápido y no empezar casi que desde ceros. Y cuarto, estén preparados psicológica y emocionalmente si se llega a dar una situación de estas y que no los tome tan de sorpresa y de una forma tan agobiante, sino que ustedes puedan hacer el duelo, pero que puedan tomar decisiones rápido. Esto es lo más importante que tenemos que pensar aún cuando somos empleados, porque pues no sabemos cuándo va a llegar ese día. Puede que nunca llegue, que sería maravilloso, pero si llega no sea tan doloroso y no les vaya a afectar tanto a ustedes y a sus familias. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Déjennos en los comentarios ustedes qué otros consejos tienen si llegamos a perder el trabajo, ¿qué harían? ¿Qué otras cosas harían? ¿Qué nos hizo falta? O cuéntenos ustedes cómo hicieron, si perdieron en algún momento el empleo, ustedes qué decisiones tomaron y cómo se manejaron. Les agradecemos enormemente por escuchar todos los episodios, por ver los videos y nos vemos, o mejor, nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.